Hola Jorge, buenas tardes. Hola, ¿cómo andan? Espero que todos muy bien. Muchísimas gracias a Gustavo, a Eleonora, a Ale y obviamente a vos por la invitación. Y bueno, a mí me toca un poco revalorar los procesos del acondicionamiento y obviamente hay toda una coincidencia de todos nosotros en cuanto a los procesos y recién hablaba Fer de todo lo que hace a los procesos y si hay algo que nos caracteriza a los profes y a quienes estamos en el entrenamiento es justamente eso. Entonces, para quienes estamos metidos dentro de esa estructura, indudablemente va a ser un poco más de lo mismo, pero revalorizando determinados conceptos. Entonces, si nos metemos en esencia en lo que tiene que ver con el entrenamiento, indudablemente eh, hay técnica, ahí, a ver, vamos a, ahí estamos. ¿Qué significa entrenar? Y bueno, entrenar en esencia es estresar. Hoy lo hablaban antes Federico y Andrea respecto a esto de qué nivel de estrés es el que nosotros vamos a necesitar para poder producir lo que nosotros tratamos de producir en cada entrenamiento, que es la adaptación. Indudablemente cada uno de los procesos que nosotros seguimos sigue un poco este círculo virtuoso. Estresar en una determinada y justa medida, y adaptar para seguir dentro del proceso de entrenamiento. Indudablemente después de adaptar, el estresar es como exponer al organismo y nosotros lo que hicimos fue en este tiempo exponer al organismo en una situación no real y no estructurada de lo que veníamos haciendo. Indudablemente este círculo virtuoso va a tener que ver con proteger. Entonces todo el tiempo estamos dando vuelta por eso. Lo que pasa que en este periodo el exponer fue algo que se eh, sobreevaluó. Todos tratamos de mantener en una primera instancia los niveles de carga, pero indudablemente nos dimos cuenta de que aunque tuviéramos todos los elementos para entrenar en nuestro hogar, nos dimos cuenta que estábamos mucho más tiempo en situaciones en donde nos exponían a una situación de inmovilidad. Entonces, esa situación de inmovilidad, nosotros teníamos deportistas que son como un Shenga, o sea, tratábamos de todo el tiempo estar estructurando a ese deportista en una pilita lo más ordenada posible. Entonces, a través de esa pila ordenada y ese orden que teníamos, esto es nuestro deportista pre-pandemia y en una situación de movimiento normal. Hoy nos vamos a encontrar con nuestro deportista post-pandemia, en donde indudablemente, como se refirieron bien Santi, Ale y también lo nombraron el resto, nosotros necesitamos tener un diagnóstico, saber qué pieza vamos a sacar y dónde ponerla para que esta pieza indudablemente no se nos derrumbe. O sea, todas las consecuencias que puede tener la sobrecarga van a tener que ver con una evaluación pre o posterior que nosotros podíamos o no tener. O sea, nosotros, los que un poco nos gusta el tema de evaluación, todo el tiempo estamos revalorizando esto, pero tenemos que tener determinados cuidados. A partir de esto, la construcción del movimiento va a estar cimentada en tres pilares fundamentales. Una va a ser la capacidad de movimiento, que indudablemente hoy está en rojo porque justamente nosotros estuvimos en una situación de mucha inmovilidad. La otra pata fundamental es la capacidad fisiológica. Entonces, a partir de esa capacidad fisiológica, necesitamos que recuperar ese estado de rendimiento y a partir de ahí recuperar nuestra capacidad psicológica. Estas son las tres patas importantes a la hora de la construcción de nuestro deportista nuevamente. Hoy están en rojo y necesitamos reciclarlos o revalorizarlas. Entonces, a partir de esto, vamos a tener que construir una nueva postura. Esta postura de nuestro individuo va a estar cimentada en esas tres patas. Y a partir de ahí podremos reconstruir los patrones motores que implican el rendimiento de cada uno de los deportes implícitos, si es el deporte de lo que hablamos, o una persona que vuelve a entrenar en una situación normal, un deportista recreativo normal, que va a construir nuevamente esos patrones motores. Después vamos a poder hablar de velocidad, potencia y todo lo que queramos,
pero es muy importante reconstruir todo lo que venimos hablando que tiene que ver con capacidades de movimiento, capacidades fisiológicas y psicológicas incluidas dentro de la sesión de entrenamiento. A partir de acá, entonces, el retorno saludable es el retorno a esos procesos. Nosotros teníamos, como dijo Ale, eh, un estudio o una realidad dentro de esos procesos de entrenamiento que era la reversibilidad. O sea, ese proceso de cambio, los periodos de receso, pero eran periodos de receso ya estudiados, 15 días, a lo sumo un mes, pero no como nos pasó hoy. Entonces, a partir de eso, lo primero yo creo es la progresión de lo que hagamos. Tiene que tener en cuenta una evaluación inicial, aunque si bien todos coincidimos con esa evaluación inicial, no pensemos que esa evaluación va a tener que ver con un estado de rendimiento. No voy a poder evaluar la condición, porque si no me voy a estar metiendo en lo que bien aclaró Fede Torrengo respecto de esa adaptación tendinosa. La evaluación también puede ser riesgosa, con lo cual la adaptación inicial que yo recomiendo va a tener que ver con la situación de movimiento de ese individuo y ver cuáles son los patrones que cada uno, en función de la realidad que tuvo, tiene en déficit y poder establecer dentro del grupo de entrenamiento cuáles son las pautas que vamos a establecer como prioridad. A partir de acá, obviamente, necesitamos, por lo mismo que ellos aclararon, lo mismo Andrea, una variedad de estímulos. Esa variedad no va a estar dada solamente con cambiar todo el tiempo de ejercicios, sino que en la variedad también va a estar incluida la intensidad y el volumen. Entonces, esa variedad de estímulos va a ser de que esos tendones, esos músculos se vayan adaptando progresivamente. Y obviamente toda esa propuesta tiene que ver en esta variedad que sea multilateral y multisegmental. Yo no veo dentro de la realidad de nuestra vuelta otra vez al deporte, de que yo cuando llegue a mi situación de entrenamiento, lo primero que proponga es que un alumno mío se siente en una máquina a hacer algo. O sea, lo más lejano de sentado va a estar y voy a tratar de proponer actividades multisegmentales y con esto me refiero a que esté incluido el core, como decía Andrea, respecto de la transferencia de fuerzas, pero indudablemente que esté incluido la mayor cantidad de grupos musculares y movimientos, y esto nos va a relacionar mucho más con el deporte. A partir de acá, necesito que sea una especialización, y muchas veces la palabra funcional se mezcla con entrenamiento funcional. Funcional me refiero a función en función de un objetivo. Yo voy a tener una rehabilitación hacia un deporte en particular y esa rehabilitación fuera de lo que mi entrenador haga, yo voy a tener que estar en esto que propugnaba Ale al principio, que era el trabajo multidisciplinar. Vamos a tener que estar en todo estructurados como para que esto sea una construcción. Entonces en eso vamos a necesitar una continuidad. También se refirieron varios a esta no sistematicidad que tuvimos en la pandemia, porque en la querida continuidad que queríamos tener, toda la situación de comodidad de nuestro hogar nos llevó a una no sistemática. Esa la tenemos que ir revalorizando. Y así vamos a ir llegando de a poco a lo que yo creo que hace a la especificidad, que es la individualización. ¿Y por qué pongo la palabra longevidad? Porque todos, en el cuidado que venimos teniendo en función de todo lo que venimos hablando, estamos pensando en la calidad de vida. Lo que hablaba Fer de revalorizar al profesor como un agente de salud. Y nosotros lo que necesitamos es lograr la longevidad de nuestros atletas para poder tener atleta por mucho tiempo y a partir de esto poder lograr una vuelta al deporte coherente y en lo antes posible poder volver a nuestra realidad de todos los días. Así que bueno, muchas gracias.